¿qué tal? Buen día, Agustín. Gracias por el llamado. Por ¿Cómo estás? favor, como siempre, muy útil charlar contigo como lo hacemos habitualmente todos los lunes. ¿Qué ves esta semana? Digo, mañana empieza el debate en el Senado. ¿Qué podemos proyectar? ¿Qué podemos trazar como posibilidad cierta? Y un poco lo que habíamos anticipado el lunes pasado, que de alguna manera Milei está consolidando su poder a nivel presidencial, o sea, se está consolidando un proyecto económico y político en el país, que de alguna manera después vemos si uno está de acuerdo o no está de acuerdo, si le gusta o no le gusta. Eso es otro tema, ¿no? Vamos a dejarlo aclarado. Lo cierto es que el poder y el proyecto de Milei se está consolidando y de hecho haber obtenido entre febrero y ahora fines de abril entre 100 y 140 votos para poder aprobar en primera vuelta un proyecto importantísimo como es, porque no es importante en lo que implica en la economía y en la parte impositiva, laboral y modernización del Estado, que después podríamos entrar en algunos detalles, pero es importante desde el punto de vista de todo lo que atraviesa a nivel social ese proyecto, y que yo veo que en el Senado no tiene grandes trabas, ¿no? No Vos lo veo con, no tiene trabas en el Senado, decís vos. yo no creo que tenga grandes problemas, quizás hasta incluso el oficialismo, si se demuestra flexible, puede llegar a permitir que una mayoría que no pueda controlar automáticamente en el mismo momento que se está tratando el tema, alguno de los artículos, porque son más de 260, si algún artículo quiere ser modificado, vuelve el proyecto a diputados y el diputado vuelve a votarse y a aprobarse. Y ahí queda definitivamente como ley. Entonces yo creo que ni siquiera aunque haya trabas en el Senado, esto no termine siendo ley. Va a terminar siendo ley esto, ¿no? Eh, ¿Vos ves que el tema ganancias pueda ser, por ejemplo, un elemento que haga volver el proyecto a la Cámara de Diputados? Digo, que Sí, haya retoques allí. sí, es probable que los topes se discutan, es probable que se discuta alguna privatización, como para Aerolíneas Argentinas, quizás algunas cuestiones de... Yo me arriesgaría a decir que algunos senadores van a plantear la discusión de la libre disponibilidad de organismos públicos por parte del presidente. Esto significa que dentro del proyecto de modernización, dentro del título de modernización del Estado, que solo de modernización tiene lo que es el ajuste de la planta del Estado, la planta de personal. No veo otro tipo de instrumentos, solo veo despidos de empleados públicos, ¿no? Entonces, veo que, bueno, de hecho ya está funcionando eso, ¿no? O sea, me he enterado que delegaciones del interior de la Secretaría de Trabajo, del ANSES, del PAMI, han ido cerrando. Ya algunas radios nacionales le han avisado al personal contratado que van a quedar suspendidos, o sea, ha ido como ajustándose. Bueno, yo creo que ahí, ese gran título de disponibilidad del personal de la administración pública, por parte del presidente, yo creo que eso también va a ser discutido, ¿no? Hay grandes capítulos que van a ser discutidos, por ejemplo el impositivo también, dentro del plan RIGI, que no es el apellido de nadie, sino una sigla de un proyecto que es el El de grandes inversiones. régimen de inversiones, sí, sí. Sí, bueno, ese RIGI me parece que se pasa un poco de castaño oscuro a castaño muy oscuro, ¿no? Me parece que hay muchos beneficios para los capitales extranjeros, me parece que si eso sale aprobado como está, lleva una economía concentrada en pocas manos y extranjerizada, ¿no? O sea, me parece que ahí los capitales nacionales deberían encender sus alarmas, las cámaras de industria y comercio de todas las regiones importantes del país, deberían estar atentas porque si bien a los grandes capitales podría llegar a beneficiarlos abiertamente porque van a estar 30 años sin pagar impuestos, ganancia, ingresos brutos en los territorios, por 30 años, ¿no? Con inversiones de arriba de 200 millones de dólares, están totalmente orientados a algunos rubros de la economía, ¿no? No es abierto a todo tipo de inversiones. Y me parece que a nivel nacional, los capitales nacionales van a quedar muy sometidos y diferenciados con la desventaja de tener que la carga impositiva, aportarla
frente a capitales extranjeros que entran y tienen libre disponibilidad de ese gran valor que es no pagar impuestos, y además de la libre disponibilidad de los dólares, ¿no? Usando el Banco Central de la República Argentina, que acá te hago una digresión. Banco Central que en la campaña de presidente era una pieza que iba a desaparecer, porque era el malo de la película el Banco Central. Bueno, ahora pasa a ser una pieza clave para abastecer los dólares para que estas grandes inversiones puedan transferirse a sus casas matrices el dólar billete, ¿no? Fíjate vos cómo termina cambiando todo. Por eso veo un proyecto muy flexible, muy adaptable a las circunstancias, que va permitiendo a la sobrevivencia de este proyecto neoliberal en la Argentina y de derecha, ¿no? Fernando, tiene mucho apoyo popular, sí. Sí, Fernando, te escucha. Buen Buen día para vos, primero que nada. Digo, tendrá que ver con el hacer política, como se dice, cuando Javier llegó al poder y pensaba llevarse, por decirlo de manera criolla, todo puesto, digo, y empezó a hacer política. Pero mi consulta va orientada hacia otro lado. ¿Podemos estar ante un nuevo round junto a los gobernadores? Porque pareciera que quedó en un stand-by por ahora. Volvemos a tener un capítulo donde los va a poner enfrentados. ¿Cómo lo ves vos desde ahí? Me parece que hay un intercambio de negociaciones, no lo veo un enfrentamiento al estilo de principio de año, de enero, febrero, donde era todo en posición, y si no me lo aprobás, lo retiro el proyecto y ya está. Total, yo después te ajusto todo, y pasamos 4 meses donde el presidente de la República, a través del ministro de Economía, Caputo, no transfirió los fondos coparticipables a las provincias. Y estamos hablando de una coparticipación que, si bien no es ley en la Argentina, hace más de 30 años que, por práctica, usos y costumbres, el Poder Ejecutivo Nacional le transfería a las provincias una coparticipación federal acorde a la recaudación impositiva de los territorios. Entonces, se incumplió una práctica de uso y costumbres muy fuerte durante muchos meses, y eso sometió a una relación con los gobernadores muy tirante, que quizás ahora, ya he visto cómo en la última semana el gobernador de Córdoba consiguió $1.000 millones, otro gobernador consiguió otro tanto, entonces es como que se ha ido particularizando y sectorizando la negociación, y ya no veo una situación tirante, a todo nada como fue en enero, ¿no? Quizás las etapas económicas fueron distintas y el plan económico fue distinto y ya cambió. Entre diciembre, el 13 de diciembre, que fue la gran devaluación de 120% de la moneda nacional frente al dólar, que lo llevó de 3.60 a 8.40, 8.60, que fue un 120% todo junto, donde todos los precios corrieron detrás del dólar, se ajustó toda la economía, se liberalizó el precio del combustible en el surtidor, corrieron todos los precios, menos el precio del salario, eso lo dejamos claro, salvo 2 o 3 mundos del trabajo, petroleros, bancarios y alguno comercio, creo. Todos los demás sueldos quedaron todos atrasados, incluso empleados públicos, atrasados en serio, ¿no? 70, 80% con respecto a noviembre y marzo de este año. Y eso llevó a un desajuste de la economía, y creo que fue gracias al proceso inflacionario que se produjo, que todo el mundo lo escuchó como diciendo la licuadora y la motosierra, ese espanto conceptual que mete mucho miedo, sinceramente. En realidad lo que hizo es ocultar algo que es muy sencillo, es la transferencia brutal y violenta de recursos de los sectores más pobres y más carenciados y clases medias a los más beneficiados de la economía argentina. Eso es lo que ocurrió acá en 4 meses. O sea, hubo una transferencia brutal de ingresos, estamos hablando de cifras multimillonarias, y a tal punto que el sector más golpeado y vulnerado fue el jubilado, ¿no? El jubilado que, en definitiva, es el que terminó quedando desplazado completamente y está en agenda porque quedó completamente desfasado su jubilación. Fernando, seguramente este tema nos va a dar mucho que hablar después de mañana, porque mañana empieza el debate en el Senado, así que seguimos en contacto.